¿Vas a seguir mirando, carroñero, o vas a decirme por qué mis patrones son caóticos? La voz era baja, un zumbido resonante que vibraba no solo a través del aire, sino que parecía establecerse en lo profundo de los huesos de Cal. Parpadeó, alejándose de su mirada del show de luz que se remolinó y frenético que surgía a través de su piel. La había encontrado en una bahía de carga desmantelada, enredada en redes salvadas, sangrando algún tipo de líquido viscoso opalescente, y irradiando más energía cruda que el núcleo de fusión dañado que casi había tropezado con llegar hasta aquí. Su forma era totalmente alienígena, racionalizada y poderosa, pero era la luz, los patrones siempre cambiantes, imposiblemente brillantes bajo una capa externa translúcida, que mantuvo su atención como rehén. Había visto la bioluminiscencia antes en la flora espacial profunda, pero nada como esto. Este era el lenguaje, la emoción hecha visible. Ahora mismo, ella parecía una bengala solar contenida en una concha frágil. El caos implica que entiendo cómo se supone que tienen que parecer, dijo Cal finalmente, su voz duro con inutilidad y cautela. Se arrodilló lentamente, manteniendo sus movimientos deliberados. Parecen agitados, como una transmisión de señal defectuosa. Ella dejó salir un sonido entre un silbido y una risa ahogada, y los patrones brillaron más, cambiando de azules y verdes a rojos violentos y naranjas. ¿Faulty? Mis patrones nunca son defectuosos. Agitado es exacto. Estoy contenido, herido, y está cerca, demasiado cerca, quizás para mi comodidad o el tuyo. Cal señaló que tal vez, no era un límite definido. Era un carroñero en las costas, solía navegar espacios apretados y parámetros emocionales más apretados. Él había aprendido desde el principio que la mayoría de las cosas aquí fuera solo eran tan peligrosas como tú las dejaste ser. Esta criatura, irradiando dolor y poder, era fascinante de una manera que silenció su cansado cinismo habitual. Te encontré en una bodega, envuelta como mercancías dañadas. Alguien quería que te contenieras. Eso generalmente significa problemas. O vales mucho, o eres un montón de problemas. Se acercó un poco más, ojos escaneando armas, restricciones, cualquier cosa obvia. No había nada más que ella y el complejo y escalado show de luz. Soy Cal. Destruyo las cosas y a veces las pongo juntos y creo que me trasladan a otro lugar. ¿Qué eres? Sus patrones pulsaron una secuencia rápida y compleja que Cal no podía empezar a interpretar, aunque el sentimiento que evocaba era una evaluación aguda e inteligente. Soy Lirais, dijo, el nombre vibrando con esa profunda resonancia. Y no eres típico de tu clase, Cal. La mayoría habría huido o intentado capturarlo. Simplemente observaste, y ahora preguntas. Los rojos se ablandaron a las piscinas de oro, y luego volvieron a frenéticas verdes azules. Mis patrones se están volviendo locos. Ellos están reaccionando a ti, a esta proximidad. No es simplemente agitación. Es algo más, algo que no anticipé. Se cambió, un gemido bajo escape de ella. La red, interrumpió mi matriz, mis caminos de luz. Cal finalmente se aferró, no para tocarla, sino para picar suavemente en la malla de tejido duro cerca de su pierna. ¿Esto? Malla de contención antigrave estándar. Desgraciado. Si tu campo de energía se atrapa en él, se mete con la frecuencia. Miró más de cerca el fluido opalescente llorando de una lágrima en su lado. Pulsó levemente, reflejando los frenéticos patrones en su piel. Estás goteando luz. Estoy goteando vida, Lirais corrigió fuertemente, aunque el patrón se suavizó ligeramente en su evaluación de la malla. Mi esencia fluye a través de mi estructura. Cuando se rompe, el flujo se ve afectado. Mis patrones sufren. Mi habilidad para resonar se calma. Ella lo miró directamente, entonces su mirada inquietantemente intensa, sosteniendo una profundidad que Cal no podía comprender. Sus ojos no eran como los ojos humanos, más como piscinas de luz concentrada dentro de su forma, actualmente girando con la misma energía caótica que su piel. Los que hicieron esto, intentaron silenciarme, enjaular mi resonancia, son esclavistas, agentes corporativos. Cazan a mi especie por nuestras habilidades, nuestros patrones, nuestra conexión. Bien, dijo Cal, de pie. Esclavistas, corporaciones, riesgos estándar de la margen. Soy bueno evitándolos. Ahora aparentemente he tropezado en medio de uno de sus campos de caza. Vale, Lirais, estás herido, transmitiendo señales de socorro con tu elegante espectáculo de luz, y aparentemente casado. Mi nave está en la siguiente bahía. Es pequeña,
apenas parche juntas, pero vuela. Si quieres alejarte de quien te ha engañado, tienes que moverte. ¿Puedes moverte? Se empujó hacia arriba, sus movimientos fluidos a pesar de la lesión, pero los patrones rojos se volvieron a encender, más agudos esta vez, acompañados de un zumbido bajo y doloroso que hizo doler los dientes de Cal. Puedo, pero mi resonancia los atrae, especialmente en este estado debilitado. Necesito un espacio protegido, un lugar donde mi firma energética pueda ser contenida, enmascarada. Miró el pequeño y golpeado recipiente de Cal, visible a través de la puerta de la bahía abierta. ¿Su vaso tiene escudo? ¿Un núcleo que puede ser modulado? Cal volvió hacia la puerta, mirando sobre su hombro. Tiene escudo civil estándar, apenas mantiene micrometeoroides. ¿El núcleo? Es un Frankenstein, pero sé cómo hacerlo silencioso. Más tranquilo que un susurro si lo presiono. Dudó. Tomar un pasajero, especialmente un valioso, cazado alienígena que irradia señales de socorro, fue lo contrario de su estrategia de supervivencia. Su estrategia consistía en ser invisible, olvidable. Pero mirando a Lirais, a la vulnerabilidad cruda bajo el aura dominante, en los frenéticos y suplicantes patrones en su piel que parecían eco de un grito profundo y silencioso, algo cambió dentro de él, un parpadeo de algo que creía que había quemado hace años. Muy bien, Raxus, de pie. Vamos a llevarte al amanecer, Rusty. No esperaba su respuesta, se volvió y se dirigió hacia su nave, asumiendo que ella lo seguiría. El silencio detrás de él se extendió por un momento, grueso con energía invisible, antes de oír el suave y resonante zumbido de su movimiento. Los patrones en su piel cambiaron, todavía caóticos, pero con nuevos hilos de lo que él identificó provisionalmente como alivio y quizás curiosidad. Se centró en la puerta de la bahía, en la ruta de regreso a su nave, empujando hacia abajo el repentino e inexplicable sentimiento de que había cambiado irrevocablemente la trayectoria de su vida cuidadosamente solitaria. El aire que le rodeaba parecía vibrar con una frecuencia débil y desconocida, un zumbido sutil que reflejaba los patrones de su forma, una resonancia que no sabía que podía sentir hasta ahora. Era inquietante, intrusivo, y aún extrañamente, parecía volver a casa. Subir a Lirais a bordo del Rusty Dawn fue un estudio en un caos incómodo y contenido. Se movió con una gracia que desmintió su lesión, fluido y silencioso, pero la pura presencia que irradió fue abrumadora en el pasillo estrecho del barco. Sus patrones se pulsan constantemente, reaccionando a cada empuje, a cada espacio confinado, a cada nuevo aroma y sonido de la nave. Cal había despejado la pequeña bodega de carga cerca de la parte trasera, cajas de amontonamiento de tecnología rescatada superior para ofrecer alguna apariencia de privacidad. No es mucho, dijo, gestando en el oscuro espacio de aceite. Está protegido de escáneres casuales, sobre todo para ocultar mi carga cuestionable, y puedo reducir la salida central a un mínimo de sangrado. Lirais entró en el espacio, pareciéndose encogerse alrededor de su energía amplificada. La luz de sus patrones rebotó de las paredes de metal aburridas, creando un caleidoscopio desorientador. Parecía absorber el medio ambiente, su forma irradiando un complejo conjunto nuevo de patrones, una mezcla de aceptación cautelosa y algo parecido a la sobrecarga sensorial. Está contenida, tarareo, la resonancia más fuerte aquí, haciendo que las placas de cubierta debajo de las botas de Cal vibran levemente. El metal ayuda. No interfiere con mi matriz como la red, pero el espacio confinado y su proximidad es intenso. Se volvió a enfrentarlo, su mirada luminosa sostenida. Los caóticos remolinos en su piel comenzaron a organizarse ligeramente, azules y verdes dominando, intercalados con destellos rápidos y casi subliminales de oro. Mis patrones siguen volviéndose locos, Cal. Están reaccionando a las firmas de energía aquí y a las tuyas. Cal se inclinó contra el marco de la puerta, tratando de parecer informal mientras que está muy consciente de la cubierta vibrante y la luz hiperactiva, a solo pulgadas de distancia. Sí, bueno, mi firma energética es principalmente café viejo y lamento. No sé por qué eso te haría salir. Ella inclinó su cabeza, un movimiento que de alguna manera transmitió diversión a pesar de su naturaleza alienígena. El arrepentimiento tiene una frecuencia única, resuena más fuerte de lo que crees. Sus patrones cambiaron, añadiendo hilos de violeta suave. La lesión afecta mi autorregulación. Mis patrones suelen estar compuestos reflejando el estado interior, el ambiente exterior, los protocolos de comunicación todos en armonía. Ahora son un grito, un faro. Y tu proximidad amplifica la desarmonía,
O quizás crea uno nuevo. Ella volvió a guiñar, presionando una mano a su lado donde el líquido opalescente todavía se derramó lentamente. Necesito estabilizar mi matriz, requiere reparación, el líquido debe ser contenido. Bien. Reparación, dijo Cal, empujando hacia afuera el marco de la puerta. Tengo suministros médicos, cosas humanas básicas. Parches de piel antisépticos, sintéticos, medicamentos para el dolor. Probablemente no diseñados para filtrar criaturas ligeras, pero tal vez ayude a contener el flujo. Tráigalos, ordenó Lirais, el tono dominante que regresa aunque se templó por la vulnerabilidad de su lesión. Cal recuperó su botiquín y volvió a la bodega, abriendo la caja. Vale, tengo una resonancia afilada y sorprendida que lo atravesó, y Cal se volvió involuntariamente. Boa, murmuró. Bien, punto claro, mi toque es acontecido. Lirais dejó salir un suspiro asado, un sonido que parecía empujar aire a través de las cavidades resonantes en lugar de los pulmones. No es solo tu toque, Cal. Eres tú, tu resonancia específica. Interactúa con la mía de maneras que no puedo filtrar. Cuando tocamos, mis patrones dejan de ser meramente un reflejo de mi estado, se convierten en un compuesto, una reacción a ti. Tan cerca, con mi matriz comprometida, es abrumador. Sin embargo, sus patrones cambiaron de nuevo, un lavado vacilante de azul profundo y calmo que aparecía en medio del caos, y no fue totalmente desagradable. Ella lo miró de nuevo, su mirada luminosa sosteniendo una nueva y perpleja intensidad. Proceda, Cal. La limpieza, rápidamente. Cal respiraba profundamente, tratando de ignorar la cubierta vibrante y el disturbio de las pulgadas de luz de su rostro. Se inclinó hacia adelante otra vez, presionando cuidadosamente la almohadilla a la herida de reojo. El líquido opalescente era grueso, aferrado mientras limpiaba. Sus patrones continuaron su frenética danza, pero se centró en la tarea, su tacto constante a pesar del temblor interno. Aplique el parche de la piel sintética, presionándolo firmemente. Parecía adherirse, el flujo de fluido se ralentizó, luego se detuvo. Lirais sacó una larga exhalación resonante, y los patrones caóticos comenzaron a desaparecer, volviendo a colocarse en una pantalla más controlada, aunque aún compleja, de azules, verdes y oro blando. La intensa vibración en la cubierta disminuyó ligeramente. Se mantiene, dijo, alivio evidente en su voz y los patrones calmantes. No es ideal, pero será suficiente por ahora. Ella lo miró, y esta vez la intensidad en su mirada era más suave, más enfocada en él. La resonancia que le rodeaba se sentía menos como una intrusión y más como una sutil presión, una sutil conciencia. Me has ayudado, Cal, dijo, las palabras puntuadas por un pulso lento y constante de luz dorada sobre su piel. Esto es inesperado. Mi experiencia con tu especie ha sido adversaria, explotadora. Sí, bueno, Cal encogió, empacando el kit de medicina. No todos los humanos son esclavistas, algunos de nosotros solo queremos estar solos con nuestras naves rotas y café malo. Dudó, mirándola. Los patrones eran más silenciosos ahora pero aún tenían una fascinante complejidad, insinuando en capas de significado que no podía acceder. ¿Por qué te están cazando específicamente? ¿Por qué te hace tan valioso? Lirais se desplazó, volviéndose contra una pila de cajas. Sus patrones parpadeaban con incertidumbre, y luego surgió un verde más firme y resuelto. Mi linaje, mis habilidades. Somos conectores. Nuestros patrones no solo se comunican, se relacionan con la tecnología, con la energía ambiental, con ciertas matrices. Los que me cazan quieren armar esa conexión, para controlar sistemas, barcos, estaciones con pura resonancia. Miró alrededor de la bodega de carga estrecha. Este recipiente es simple, pero su núcleo, su firma energética, me responde, incluso debilitado. Cal sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la estación. Su nave era su santuario, su escape. La idea de que fuera vulnerable a algún tipo de adquisición de un extraterrestre resonante o peor, siendo la razón por la que fueron cazados, era profundamente inquietante. ¿Qué significa eso?, preguntó. Significa, dijo Lirais, su mirada fijada en la suya, sus patrones pulsando con una nueva intensidad, que aquí, con mis patrones estabilizados y tu resonancia tan potente, no estamos simplemente compartiendo espacio, Cal. Estamos interactuando a un nivel que ninguno de nosotros esperaba. Mis patrones se están volviendo locos no solo por la lesión o la malla, sino porque estás aquí. Y sospecho que tú también lo sientes, esa vibración.
Son nuestras matrices tratando de sincronizar. Cal sintió la vibración otra vez, más fuerte esta vez, emanando del Irais, de la nave misma, y de alguna manera desde lo profundo de su propio pecho. No fue desagradable, pero sin duda estaba presente. La comprensión de que su propia existencia aparentemente mundana estaba ahora enredada con la lucha existencial de un alienígena, una criatura que se comunicaba con luz y resonancia y encontró su presencia inherentemente perturbadora y fascinante, se colocó pesada en su intestino. Había invitado a bordo el problema, y ahora estaba resonando con su núcleo. Sincronizar, repitió, la palabra que se siente extraña en su lengua. ¿Qué pasa si se sincronizan? Liray simplemente lo vio, sus patrones se mantienen firmes, irradiando una energía tranquila y expectante. El aire en la bodega creció grueso con posibilidades no habladas y la conexión palpable e inquietante que crecía entre ellas. Las defensas habituales de Cal se sintieron porosas, permeables a la extraña luz y resonancia llenando el pequeño espacio. Significa, reiteró Lirais, su voz un zumbido bajo que parecía vibrar a través del mismo revestimiento del amanecer Rusty, que el campo de energía basal del barco que ya es robusto a pesar de su aparente edad está interactuando con mi propio campo y su campo, Cal. El tuyo es inusualmente complejo para su especie. Contiene multitud de frecuencias, muchas de ellas protegidas, suprimidas. Su mirada luminosa parecía atravesar sus paredes cuidadosamente construidas. Sus patrones cambiaron, el azul se profundiza, roscado con plata. La malla de contención interrumpe mi matriz porque fue diseñada para interferir con resonancia de alta frecuencia, pero su nave, sus sistemas más antiguos, sus despidos analógicos, son menos susceptibles a tal interferencia. Y su firma central es como una piscina profunda y tranquila a la que mis propios patrones turbulentos se atraen. La col se desplazó incómodamente, sintiéndose expuesta a pesar de la luz oscura de la bodega de carga. No le gustaba la idea de su estado interno, su pasado cuidadosamente enterrado, siendo legible a sus patrones. Mi complejo campo probablemente es solo biodampentes defectuosos, quejó. Años de respirar mal aire y beber alcohol sintético. Nada que valga la pena analizar. Lirais inclinó su cabeza de nuevo, un sutil cambio en su postura que, sin embargo, transmitió profundo desacuerdo. Sus patrones pulsados con suave insistencia. Es más que eso, Cal. Puedo sentirlo, las capas, la historia. Tus patrones pueden no ser luz visible, pero resuenan, y son ruidosos a mi percepción, especialmente ahora. Mi lesión ha aumentado mi sensibilidad. Todo está amplificado. Se inclinó un poco hacia adelante. Cuando me tocaste antes, la sacudida no fue del todo por la perturbación. Fue la confluencia repentina y no filtrada de nuestras energías, como dos frecuencias distintas de repente intentando ocupar el mismo punto en el espacio. Y lo llamaste no totalmente desagradable. Cal levantó una ceja. Tu definición de desagradable es interesante. Un parpadeo de algo que Cal reconoció como el humor cruzó los patrones del Lirais, rápidos y alegres estallidos de oro contra un campo de azul profundo. El placer y el dolor no son mutuamente exclusivos, carroñero, especialmente cuando se ponen a prueba los límites. Mi especie, nos unimos a través de la resonancia, a través de la mezcla de nuestras energías patronales. Es así como comunicamos nuestros seres más profundos, como encontramos la armonía. Su mirada se suavizó, la luz giratoria dentro de sus ojos se instalan en piscinas de calma, invitando oro. Mis patrones siguen volviéndose locos, Cal. El caos de la lesión está disminuyendo, pero el caos de nosotros está creciendo. Es una nueva forma de ruido, una que se siente atractiva. Cal sintió el conocido empuje de precaución, el deseo de retirarse a su soledad. Era un carroñero, un sobreviviente, no alguien que mezclaba energías o buscaba armonía con alienígenas brillantes. Su vida fue construida sobre mantener las cosas separadas, contenidas. Pero mirándola, a la vulnerabilidad cruda y honesta en sus patrones a pesar de su poder inherente, las paredes familiares se sentían menos como protección y más como una jaula. Era una piscina tranquila, dijo suavemente. Quizás era hora de que la superficie fuera perturbada. ¿Compellando lo suficiente para sacarte de esta estación?, preguntó, trayendo la conversación de nuevo a lo práctico, al peligro exterior. Lirais asentó, el movimiento que envía ondas de luz a través de su forma. Los esclavistas encontrarán esta bahía finalmente. Mi firma pasiva de resonancia, incluso amortiguada, será una canción de sirena para su tecnología de rastreo. Su nave debe moverse rápidamente,
y debo ser protegida, completamente enterrada dentro del zumbido de su núcleo. Ella lo miró de nuevo, y la suave presión de su resonancia se intensificó, envolviéndose a su alrededor como un toque físico. Requeriría una modulación significativa de su núcleo, y quizás conexión física, para vincular mi resonancia a la salida de su nave, para hacer que mi señal parezca como mera fluctuación en el ritmo natural de su núcleo. Conexión física con ella, modificar la firma central de su nave. Las implicaciones se establecieron pesadas y calientes en su intestino. No se trataba solo de escapar, se trataba de enredo. ¿Qué tipo de conexión física?, preguntó, su voz más baja ahora. Sus patrones pulsaron lento y deliberado, irradiando una energía intensa y enfocada. La luz en sus ojos parecía profundizarse, atrayéndolo. Contacto directo con un conducto de energía primaria, y tal vez un contacto sostenido con su propia fuente resonante para anclar la modulación, su firma central. Ella se dirigió vagamente hacia su pecho, hacia su propio núcleo silencioso e invisible. En su más fuerte, cerca de ti, me permitiría perfeccionar el enmascarado. Sería íntimo, Cal. A un nivel que no comprendieras. Mis patrones se volverían inextricablemente ligados con los tuyos, temporalmente, para ocultarnos. El aire en la bodega parecía engrosarse con el peso de sus palabras, con las posibilidades no habladas que se removeían entre ellas. Su núcleo, dijo ella, su propia energía suprimida, la piscina tranquila. Quería vincular sus patrones caóticos y poderosos a eso. Fue aterrador. También fue un desafío, y quizás una salvación. Su anonimato cuidadosamente construido podría convertirse en su lugar perfecto para esconderse, pero, ¿a qué costo para su soledad? Está bien, pero en el fondo de él, una respuesta que se levantó de su propia piscina tranquila, una anticipación que no esperaba. Se mudaron a la sala de máquinas del barco, un espacio caliente y estrecho lleno de un umbral bajo del núcleo de fusión rescatado de cal y el aroma afilado de ozono y lubricante viejo. Lyrais parecía encogerse ligeramente bajo la dura luz artificial, sus propios patrones resplandecientes se convirtieron en la iluminación dominante. Este es el conducto principal, dijo, señalando con una punta brillante de dedo a un grueso cable aislado que se quema a lo largo del mamparo, vibrando ligeramente con poder contenido. Mi matriz puede interfaz aquí, pero para enmascarar mi firma específica dentro de la salida del núcleo, necesito un ancla más directa, una frecuencia de referencia constante. Miró a Cal, su mirada luminosa inquebrantable. Tu resonancia personal, Cal. Es único. Sería como ese ancla. Cal asintió, entendiendo la implicación. Necesitaba estar físicamente presente, conectado a ella, mientras ella se vinculaba al núcleo de su nave. Fue un baile complejo y vulnerable de energías. ¿Cómo?, preguntó simplemente. Lyrais se acercó, la vibrante luz cambiante de sus patrones que fluían a su alrededor como calor líquido. Contacto físico sostenido, tarareo, la resonancia envolviendo a su alrededor, apretando la banda invisible que ya parecía conectarlos. Y claridad emocional. Mis patrones, resonancia roja, si el tuyo es turbulento o poco claro, la máscara será inestable. Requiere una medida de confianza. Abertura. Confianza. Abertura. Palabras anatema a la existencia de Cal. Había construido su vida al estar cerrado, confiando en nadie, en ser una pizarra en blanco al universo. Pero mirando a Lyrais, viendo la verdad cruda visible de sus patrones, la vulnerabilidad en su forma lesionada yuxtapoyó con el inmenso poder que ella insinuó, la idea de estar abierta a ella no se sintió debilidad. Se sentía como un precipicio que estaba dispuesto a salir. Muy bien, dijo de nuevo, su voz firme. ¿Dónde me conecto? Se acercó, sus brillantes puntas de dedo cepillándose su antebrazo. El contacto envió una onda de intensa sensación a través de él, un destello de luz y sonido que parecía existir solo dentro de su cabeza. Sus patrones se alargaron de forma salvaje en el contacto, azules y oros y violetas que explotaban a través de su piel, girando con una velocidad que lo hacía marear. Mis patrones se están volviendo locos, Cal, susurró, las palabras puntuadas por un zumbido sin aliento. Incluso un toque, es demasiado aquí. Mi matriz es demasiado sensible. Ella movió su mano, guiándola hacia su lado cerca del parche sintético de piel cubriendo su herida. Aquí, dijo, su voz más suave ahora, cerca de la ruptura. Mi matriz está expuesta pero también receptiva. Es donde mis patrones son más crudos, más sensibles. Cal dudó solo por una fracción de segundo,
y luego colocó su palma plana contra su lado, sus dedos descansando justo encima del parche brillante. Su capa exterior se sintió fría y suave bajo su mano, pero bajo ella sentía una sutil vibración, una compleja firma energética que pulsaba contra su piel. Sus patrones explotaron, no en el caos esta vez, sino en una deslumbrante y abrumadora muestra de luz vibrante e intrincada. Olas de verde esmeralda lavadas sobre rojo rubí, entrelazadas con hilos de zafiro azul y brillante oro. La resonancia se intensificó dramáticamente no solo en su mano sino inundando todo su ser, asentando profundamente en su pecho, vibrando en sus dientes, colgando en su cráneo. No era solo sonido, era sentir emoción pura y sin filtro traducida en energía. Lyrais, respiró la palabra, una pregunta, una declaración de asombro. Su forma temblaba ligeramente debajo de su mano. Sí, susurró, su voz delgada con intensidad. Este es el vínculo. Mis patrones están cantando. A medida que sus cuerpos se encontraron, los patrones de luz a través de su piel se intensificaron aún más, un destello cegador de blanco puro dominando brevemente antes de instalarse en un tapiz dinámico y remolino de cada color imaginable. La resonancia alcanzó su pico, una poderosa ola que parecía levantar momentáneamente a Cal del suelo, lavando sus habituales defensas, su cinismo, su soledad cuidadosamente guardada. Sentía una presencia de Lyrais, una conciencia de su conciencia, su vulnerabilidad, su inmensa voluntad enfocada, todos comunicados a través de la luz y la vibración. Su propia piscina tranquila se sintió agitada a sus profundidades, respondiendo a la energía cruda y sin filtrar de ella. Esto no era solo enmascarar una señal. Esto se sintió como dos realidades distintas tratando de fusionarse. Y en ese momento, presionado contra su forma brillante, rodeado por el silencioso rugido de sus patrones y la abrumadora resonancia, Cal sintió completamente, aterradoramente y emocionantemente vivo. Su cabeza nadó con la intensidad de la conexión. No fue solo el contacto físico, fue el volumen de información, de ser puro, que Lyrais estaba transmitiendo a través de sus patrones y resonancia. Vio destellos de vastos vacíos sin estrellas, intrincadas estructuras de cristal zumbando con energía, el temor agudo a la búsqueda, el profundo dolor del exilio, y el hilo sorprendente y vibrante de curiosidad y fascinación que le dirigían. Fue abrumador, bordeando con dolor. Pero bajo la sobrecarga sensorial, había una corriente de profunda y sorprendente intimidad. Lyrais se ha visto una exhalación silenciosa que, sin embargo, envió ondas de luz a través de su forma. Cal, respiró, su voz un zumbido tembloroso contra su pecho, no eres meramente una piscina. Eres un océano contenido. Mis patrones no pueden seguir el ritmo. Ellos reflejan todo. Demasiado. Su forma temblaba, y los patrones de luz parpadeaban violentamente, amenazando con derrumbarse de nuevo en el caos. Necesito concentración. Necesitamos un ancla. El núcleo. Cal logró sacar su propia voz, pareciendo extraña y débil contra el rugido interno de la resonancia. Él le apretó el agarre, presionándola más cerca de su lado donde su matriz fue expuesta. Podía sentir el conducto de poder primario del barco que se estremecía contra su espalda. Concéntrate en el núcleo del barco. Usa mi conexión. Usa esto, sea lo que sea, para canalizarlo. Sentía su cambio de conciencia, su intenso enfoque girando hacia el zumbido del motor del barco. La resonancia cambió, volviéndose menos una emisión de estado interno y más un haz dirigido que vincula su toque, su matriz herida y el núcleo del buque. Los patrones salvajes en su piel comenzaron a fundirse, formando corrientes intrincadas de luz que reflejaban las vías de energía dentro del barco. Dominaron oros y blues, esbozando circuitos imaginarios y nodos en su forma. La resonancia disminuyó ligeramente en intensidad, convirtiéndose en un zumbido estable y poderoso que se sintió como si se integrara en el propio cuerpo de Cal, estableciéndose en sus huesos y músculos. Sí, susurró Lyrais, su voz ganando fuerza y claridad. Es todo. Su resonancia es un puente. Ancla mi matriz a la firma central. Mis patrones ya no están simplemente reaccionando. Se están fusionando, convirtiéndose en uno con el perfil energético del barco. Se inclinó la cabeza contra su hombro, su capa exterior fría contra su piel. Sujétame, Cal. Manténgase la conexión. Debemos mantener esto hasta que no estemos fuera del campo de interferencia de la estación. Mis patrones están estables ahora, estables en su caos compartido, estables en nosotros. La sostuvo apretada, sintiendo la vibración constante bajo su mano, viendo la danza controlada y compleja de luz a través de su forma.
Era una intimidad extraña e inesperada nacida de necesidad y peligro. Fue presionado contra un alienígena brillante y resonante, su propio caos interno actuando como el ancla de su campo de enmascarado. Su nave, ahora zumbando no solo con energía reciclada, sino con la energía integrada de su ser, se sintió cargada de algo antiguo y profundo. Podía sentir los bordes de su propia conciencia borrándose con la sutil superposición que era aterradora y estimulante. Él, el carroñero solitario, estaba ahora vinculado, resonado y fundamentalmente enredado con una criatura que se comunicaba con la luz y encontró su presencia una fuerza potente y abrumadora. La amenaza externa de los esclavistas se sentía distante, eclipsada por la inmediata y visceral realidad de sus energías unidas. No sabía cuánto tiempo podía mantener esta conexión o lo que significaría para él cuando se terminara. Pero por ahora, sosteniendo al Lirais en el corazón de su nave, sintiendo el zumbido de sus energías combinadas, se sintió menos solo que en años. Sus patrones de luz continuaron su intrincada baile, un ballet silencioso que reflejaba el ascenso del barco, el filtrado fuera del ruido de estación y el ritmo constante del núcleo. La intensa inundación de resonancia se había reducido a un poderoso y consistente zumbido que se sentía como si estuviera corriendo a través de sus propias venas. Despejado del campo de la estación, Cal murmuró, su voz un bajo rumor contra su forma, sintiendo el sutil cambio cuando el barco se liberaba de la tirada gravitacional, el tono de cambio de zumbido. ¿La máscara se sostiene? Lirais se revolvió contra él, sus patrones momentáneamente brotando con un lavado de oro suave antes de volver a entrar en la danza de circuitos azul oro. Lo es para cubrir su mano donde presionó contra su lado, su piel se sintió fría y suave. Bajo su toque, pero la energía que pulsaba debajo era una tormenta contenida. Somos invisibles para ellos, para su rastreo estándar, dijo suavemente. Sentía su toque, una nueva capa añadida a la conexión física y energética existente. No se trataba de enmascarar su señal más, era sobre contacto constante e íntimo. Ahora pueden separarse, dijo, aunque las palabras se sintieron pesadas, no bienvenidas. La idea de romper este vínculo, el zumbido retrocediendo, la ausencia de su luz y resonancia dejó un vacío súbito agudo en su intestino. Lirais estuvo en silencio por un momento. Los únicos sonidos fueron el zumbido de la nave y la sutil vibración bajo su mano. Sus patrones se suavizaron, las líneas de circuitos afiladas se desbordan en lavados de profundo índigo y brillante plata. Yo podría, dijo finalmente, su voz más silenciosa, más introspectiva. Pero la síntesis es cómoda, necesaria, quizás para mi recuperación total. Y su resonancia es un bálsamo único para mi sistema. Es diferente a cualquier frecuencia energética que he encontrado. Terminación. Firme. Se inclinó en su toque, el movimiento sutil pero deliberado. Mis patrones no se están volviendo locos, Cal. No como antes. Ahora están cantando una nueva canción, una canción de conexión inesperada, de paz. Paz. Cal no había sentido que esa palabra se aplicara a su vida en años. Era el maestro de navegar caos, no encontrar paz. Sin embargo, sosteniendo a Lirais, sintiendo el zumbido estable y viendo el flujo armonioso de sus patrones, sintió algo parecido a que se establecía sobre él. La sala de máquinas ya no estaba caliente y agitada, era un capullo de energía compartida, un santuario forjado en el corazón de su barco latido. Sabía que esto era temporal, nacido de crisis, pero el sentimiento de estar vinculado, de no estar completamente solo en la indiferencia del universo, era intoxicante. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, su voz apenas susurra. La amenaza externa se había ido por ahora, la crisis inmediata evitó, pero la interna, el que se construyó entre ellos con cada aliento compartido y pulso resonante, se sintió inmensa. Lirais levantó la cabeza, su mirada luminosa que le encontró. La luz dentro de sus ojos estaba tranquila ahora, piscinas de oro fundido que reflejaban la oscura iluminación de emergencia de la nave. Corremos, dijo, la parte práctica de su regreso. Más allá de un lugar donde su alcance disminuye, un lugar donde mi amable buscaba refugio hace mucho tiempo. Ella se detuvo, sus patrones cambiando, un hilo vacilante de rosa suave tejiendo a través de los colores más profundos. Y entonces, quizás, exploramos esta síntesis, esta resonancia compartida. Es significativa, Cal. Más importante de lo que sabes. O tal vez ya lo haces. Tu océano, dijo suavemente. Está respondiendo. Sentía la verdad de sus palabras en lo profundo de él. Su océano, su piscina tranquila, estaba realmente respondiendo.
Los años de emociones suprimidas, de paredes cuidadosamente construidas, se sintieron frágiles, amenazados por la suave e insistente presión de su resonancia. Estaba respondiendo a su luz, su sonido, su presencia en un nivel que eludió su mente lógica y cautelosa. Esto no era solo atracción física, aunque eso estaba ciertamente presente, una fuerza cruda e innegable que zumbaba bajo la superficie. Era una conexión más profunda y extraña, una resonancia entre sus propios núcleos. ¿Dónde está este lugar?, preguntó, su mano todavía firme contra su lado, su pulgar suavemente acariciando la superficie suave y fría. Está lejos, respondió. Más allá de las rutas conocidas, en un sector llamado la calma. Ella lo miró, su mirada sosteniendo una pregunta que no podía descifrar con sus ojos, solo con el sutil cambio en su resonancia, una pregunta esperanzadora y vulnerable. ¿Me llevarás allí, Cal? ¿Continuarás este viaje conmigo? La pregunta colgada en el aire húmedo de la sala de máquinas, recubierta con el zumbido del núcleo, la sutil vibración de la forma del iris y el silencioso rugido de su propia respuesta interna. Podría decir que no. Podría dejarla en el puerto neutral más cercano, recibir un pago si ella lo ofrecía, y desaparecer de nuevo en el vacío anónimo de la margen. Fue la elección inteligente y segura. Fue la elección que el viejo Cal habría hecho sin dudarlo. Pero el viejo Cal no había sentido su zumbido central en respuesta al toque de un alienígena. No había sentido la caótica y hermosa sinfonía de sus patrones. No había sentido la paz tentativa que se establecía sobre él en el corazón de su propio barco. Sí, Lirais, dijo, apretando su brazo alrededor de ella solo una fracción más. Sí, te llevaré allí. Veamos a dónde nos lleva esta síntesis. Él conoció su mirada, y la luz dorada en sus ojos parecía brillar con comprensión silenciosa. Sus patrones cambiaron de nuevo, una ola de alegría vibrante y pura lavando sobre su forma, una afirmación silenciosa y abrumadora que no necesitaba palabras. La sala de máquinas se sintió más caliente, más brillante, llena de la promesa de un viaje que acababa de comenzar, un viaje no solo a través de las estrellas, sino a las inesperadas profundidades resonantes de sí mismas. Los días sangraron en las noches, medidos solo por el ciclismo del soporte vital del Rusty Down y la necesidad de Cal de monitorear los gráficos de astrogación. Lirais zumbó suavemente, un sonido bajo y contento. Sí. Cuando mi matriz no está vinculada externamente, los patrones reflejan principalmente mi estado interno, mis pensamientos, mis recuerdos. Cuando estoy vinculado, se expanden. Ellos reflejan el entorno externo, el flujo de energía, la presencia de otros. Y cuando están ligados a tu resonancia, Cal, reflejan una síntesis, una mezcla. Sus patrones cambiaron, añadiendo tonos suaves de verde y violeta. Nos está revelando a los dos. Sabía lo que quería decir. La constante y sutil conciencia de su presencia, sus sentimientos, su conciencia zumbando a través de la estructura del barco y hacia su propio núcleo lo estaba cambiando. Estaba menos solo, sí, pero también menos vigilado. Sus patrones eran un lenguaje visual constante de su mundo interior, un lenguaje que estaba aprendiendo lentamente, intuitivamente a leer. Una repentina bengala de rojo profundo significaba frustración con un mal funcionamiento del sistema. Una onda de oro suave significaba satisfacción con el progreso constante del barco. Secuencias intrínsecas y rápidas significaron un pensamiento profundo o una solución de problemas. Y cuando entró en la bodega de carga o tocó su mano mientras pasaba, sus patrones florecerían con colores más cálidos y complejos, una mezcla de sorpresa, curiosidad, y algo más que no podía nombrar, pero que se sentía como un tirón recíproco. ¿Te duele estar vinculado así?, preguntó, viendo el pulso estable bajo su mano. No, respondió, su voz suave. No me duele. Es una presión, una constante conciencia. Pero su resonancia es como una mano estable que guía el flujo. No se entromete. Se integra. Ella giró la cabeza, su mirada luminosa reuniéndose con la suya. Mis patrones no se están volviendo locos, Cal. No por dolor o sobrecarga. Ahora se están volviendo locos por la saturación, de absorber a muchos de ustedes. Sentía un calor ruborizado su cuello. La idea de sus patrones reflejándolo, absorbiendo su esencia, era profundamente íntimo. Estaba acostumbrado a ser invisible, olvidable. Ahora, aparentemente, era una fuente de saturación para un ser hecho de luz y resonancia.